una niña que pide cama para un desconocido, y una madre que reconoce en la sombra de ese hombre un pedazo de su pasado. Nadie sospechaba que aquella frase inocente, «Mamá, ¿él puede dormir aquí esta noche?», abriría viejas heridas, reavivaría una promesa y pondría un pueblo entero a prueba. La tarde se inclinaba sobre Santa Aurora como un caballo cansado. El sol, grande y oblicuo, rozaba los techos de lata y las vigas del salón, y hacía brillar el polvo que el viento levantaba del camino. Elena Barreneche cerraba las ventanas de su panadería, contando las monedas del día con ese gesto meticuloso que se aprende más por necesidad que por gusto. Afuera, el murmullo de las gallinas y el golpe de los baldes contra los pozos anunciaban el final de la jornada. Entonces escuchó los pasitos de su hija Lucía, y tras ellos, la voz de la niña, alta, limpia, insistente. «Mamá». Asomó en el umbral con las mejillas coloradas por el frío. «¿Él puede dormir aquí esta noche?». Él venía un paso atrás, como pidiendo permiso al suelo. Era un vaquero delgado, envuelto en un poncho gastado, y con el sombrero apretado entre las manos. Tenía las botas llenas de barro seco y un saco remendado. No olía a licor ni a pólvora, sino a camino largo, a madera y a manta vieja. En la comisura de los labios le pendía una cortesía antigua, como si cada palabra que dijera pudiera costarle el pan de mañana. Elena se quedó inmóvil. La primera tentación fue decir que no. Había aprendido que, en el oeste, la bondad mal medida podía salir muy cara. Pero en los ojos del hombre había un cansancio manso, una penumbra limpia, y la niña, con las manos agarradas a su falda, repetía bajito, «Por favor, ma». «¿Cómo te llamas?», preguntó Elena al forastero. El hombre tardó en responder, como si buscara su nombre detrás de un cerro. «Me dicen Cruz», dijo al fin. «Solo Cruz. Trabajo por comida, señora. Un tablón que enderezar, una cerca que ajustar. No necesito cama. El portal me basta». Elena miró las manos de él, curtidas, con cortes finos, como de caballo y soga. Miró a su hija, que ya le había puesto al desconocido una taza de leche tibia sobre la mesa, la misma leche que ella reservaba para vender en la mañana. «No tenemos piezas para huéspedes», respondió. «Pero el portal no le va a negar el techo a nadie. Lucía, tráele una manta». La niña salió corriendo, como si hubiese ganado una llanura para jugar. Cruz se quitó el sombrero. «Gracias», murmuró. «Mañana antes del alba me levanto a arreglar lo que haga falta». Aquella noche, cuando Santa Aurora apagó las lámparas y se quedó el pueblo con su propia respiración, Elena quedó de pie junto a la puerta, escuchando el roce del viento en los alambres, y por debajo, el rumor tranquilo del forastero acurrucado en la galería. Recordó, sin querer, otras noches, otra respiración. El recuerdo le cayó encima como una lluvia breve. Diego riéndose bajo la misma galería, jurando que volvería con la primera tormenta de verano para quedarse. Diego con sus manos de campesino soñador, su medallón partido que compartieron como si fuera una promesa. Se había ido detrás de una oportunidad en las minas del norte y desde entonces todo había sido silencio. Elena cerró los ojos y los abrió de golpe. «Cruz», se dijo, «solo es un hombre cansado». Al amanecer, la panadería olía a anís y a pan recién salido. Cruz ya estaba de pie, clavando un tablón en la cerca lateral que llevaba meses cojeando, sin que nadie tuviera tiempo ni ánimo para arreglarla. Medía con la vista, apretaba los clavos con paciencia y usaba un nudo que Elena no veía desde hacía años. No quiso seguir ese pensamiento. «Ese nudo, ¿dónde lo aprendiste?», preguntó, con naturalidad fingida. «En el camino», sonrió él tímido. «Un viejo me dijo que un lazo bien hecho aguanta lo que la vida no aguanta». Lucía apareció con una rebanada de pan grande como un plato. «Mamá, ¿puede quedarse hasta que yo le enseñe los nombres de nuestras gallinas?», preguntó con la seriedad solemne de los 7 años. «Las gallinas son todas iguales», dijo Elena, pero sonrió. «Puede quedarse hasta el mediodía, luego que él decida». Cruz no decidió. O, mejor dicho, decidió quedarse útil. En apenas un par de días, el molinillo dejó de chirriar. La puerta que golpeaba con el vientito de la tarde aprendió a quedarse en su sitio, y la cerca lució derecha como una canción bien cantada. Por las noches, mientras la niña bostezaba,
Cruz sacaba una armónica pequeña y soplaba un aire sencillo. Un aire que a Elena le apretó el pecho la primera vez, porque ocultaba el mismo remanso de una melodía que Diego solía tocar cuando Lucía aún era un sueño en el vientre. «¿Cómo se llama esa?», preguntó la niña, con los ojos pesados de sueño. «No tiene nombre», respondió Cruz, «pero suena a casa». La noticia de un forastero bajo el techo de Elena corrió más rápido que el agua del riacho después de la lluvia. En Santa Aurora, las noticias no necesitaban mensajero. Bastaba con un par de miradas en la tienda de don Baeza, 2 susurros en el almacén de Ramona, y ya la cuestión tenía forma, cara, moral y condena. «Dicen que es un sinnombre», comentó Ramona cortando queso. «Dicen que una mujer sola debe cuidar su puerta. Y dicen que trabaja como un Cristo», replicó don Baeza, que se alimentaba de chismes pero también de justicia. «La señora Elena sabrá lo que hace». El sheriff, un hombre correcto de ojos cansados llamado Arístides Mora, se enteró también. Fue hasta la panadería una tarde, con el sombrero en la mano. «Señora Elena», saludó, «han visto a un forastero trabajando aquí. Sabe usted cómo son estos tiempos. Mejor conocer el nombre y la historia de quien se queda». Elena sintió un calor seco en el cuello. No le gustaba la campanilla del espectáculo cuando la tocaban a su puerta. «Se llama Cruz», dijo. «Paga con trabajo. Duerme en la galería. Come aquí, como cualquiera que lo necesite. ¿Hay algún delito en eso?» El sheriff ladeó la cabeza con respeto. «El delito número. La sospecha, a veces. Apareció un cartel nuevo en la estación», agregó, desdoblando un papel. «Buscan a un tal Aurelio Cruz, por robar el pago de los peones de la mina Tres Verdes. Dicen que andaría por estos rumbos». Elena tragó saliva. Miró el papel, y el papel la miró a ella con la cara de un hombre distinto. La imagen era borrosa, un dibujo rápido, pero el nombre cayó como una piedra en el agua. «El nuestro no es ese», dijo. «El nuestro es otro. Un buen hombre. Pregúntele a mi cerca». Arístides sonrió con un gesto que decía: «Ojalá tenga razón». «Llévese cuidado», advirtió. «A veces el camino enreda nombres y hombres, y hay quienes aprovechan esas confusiones para hacer daño». Cuando se fue, Elena salió a la galería. Cruz estaba sentado, limpiando la armónica con un pedacito de tela. «¿Tu nombre es Aurelio?», preguntó ella, sin rodeos. Cruz levantó la vista sorprendido. Abrió la boca y la cerró, como si buscara una palabra en un cajón que no era el suyo. «Me han llamado así», admitió al fin. «Y también de otros modos. Cuando uno anda sin casa, el nombre se le llena de polvo». «¿Robaste esa paga?». «No». La mirada le cambió de tono, oscurecida por algo que no era ira sino pena. «No me pregunten cómo lo sé, porque hay días que ni mi nombre me pertenece, pero hay certezas que no se negocian. No tomé nada que no fuera mío». Elena no respondió. Le costaban las medias verdades, pero en el centro de aquel hombre había un silencio que decía la verdad con la tozudez de una mulita. Y a pesar de sí misma, confió. Esa noche llovió, una lluvia corta y generosa, de gotas gordas como monedas. Cruz se quedó de pie en la galería, con la cara levantada, dejando que el agua le limpiara el polvo. Elena, al verlo, tuvo que apoyarse al marco de la puerta, porque, con la lluvia, él sonrió de una manera que no veía desde hacía años. Con la lluvia, él alzó una mano y dejó que un hilo de agua corriera a lo largo de su palma, exactamente como lo hacía Diego, como si quisiera medir el cielo. Y entonces pasó. «Si ves llover, es que regreso», dijo Cruz, en voz baja, sin mirarla, como si repitiera algo que alguna vez prometió. «Con la primera tormenta vuelvo». Elena tembló, no porque esa frase se pareciera a una promesa, sino porque era su promesa. La había escuchado la última noche, cuando Diego la tomó entre sus brazos bajo esa misma galería, y dividieron un medallón de cobre en 2 mitades, 2 lunas mordidas, para reconocerse en los días de ausencia. «Con la primera tormenta vuelvo», había dicho él, y ella, joven y creyente, guardó la mitad con su inicial, y dejó que él se colgara la otra, como si colgaran el futuro de un hilo de cuero. «¿De dónde sacaste esa frase?», preguntó Elena, con la voz extrañamente ajena. Cruz la miró confundido. «No lo sé. Cayó de la lluvia a mi boca», respondió, llevándose los dedos a la sien. «Hay cosas que me llegan como el olor del pan cuando no he comido en días. No sé de dónde vienen,
pero sé que son mías. Elena subió a su cuarto. Abrió una cajita de madera que pocas veces tocaba. Ahí dormía, envuelto en un pañuelo, medio medallón de cobre con la letra D repujada. Lo tomó entre los dedos. La mitad opuesta debería estar colgada del cuello de un hombre que no volvió. Bajó las escaleras sin hacer ruido. Cruz, en la galería, miraba el agua filtrarse por las tejas. Elena se le acercó. ¿Tú llevas algo colgado?, preguntó. El hombre puso la mano casi sin pensar bajo la camisa. Sacó un cordón de cuero delgado. De él pendía un pedazo de cobre, gastado, con un borde irregular. Elena puso junto a él su media luna. Las dos piezas, como animalitos que se reconocen, encajaron con una naturalidad que dolía. Lucía, que había bajado descalza a beber agua, se quedó quieta, con los ojos muy abiertos. «Ma», susurró. «¿Qué es eso?» Elena no pudo hablar. La vida, a veces, cierra los labios para que la mirada diga lo que la voz no alcanza. Cruz contempló las dos mitades unidas, y en su rostro algo se encendió y se apagó a la vez. Un relámpago de memoria cruzó el páramo de su olvido. «Yo», balbuceó. «Elena». La pronunció como quien encuentra, al fin, la llave. Elena apretó los medallones, temiendo que, si aflojaba, el mundo se volviera a partir en dos. «Diego», dijo ella, por primera vez en años, sosteniendo el nombre en el aire como una vela. «Eres tú». Cruz cerró los ojos. Vino a su mente una cocina con olor a anís, una mujer con un lunar pequeño en la clavícula, un patio de gallinas y un cielo donde siempre había viento. Vino también un golpe, una oscuridad con sabor a tierra húmeda, mi gente gritando su nombre, un alboroto en la mina Tres Verdes, y luego nada. Un vacío largo como camino sin arroyo. «Me llamo Diego», repitió, como si lo aprendiera. «Y tuve una casa, y una mujer, y una promesa». La voz se le quebró. «No sé por qué no regresé. No sé por qué el mundo se borró, pero...» Miró a la niña. «¿Y ella?». Elena tragó y sonrió. La sonrisa tembló, pero se sostuvo. «Ella es Lucía, tu hija». La niña, sin entender del todo y entendiendo más de lo que decían las palabras, se acercó despacio. Diego, Cruz, se agachó para estar a su altura. Lucía le tocó la mejilla con la punta de los dedos, como tocó alguna vez la madera de su cuna para reconocerla. «Entonces, ¿tú no te vas a ir con la lluvia?», preguntó, con la lógica de quien junta los hilos. «No, luciérnaga», le salió a Diego automático, la misma manera cariñosa de siempre. «No me voy». Elena se cubrió la boca con la mano. «Luciérnaga». Nadie en el pueblo llamaba así a su hija. Solo un hombre, una vez, allá en una noche que todavía olía a pan y a promesa. La noticia, sin embargo, no tardó en chocar contra el mundo, porque la felicidad, en esos pagos, era como la porcelana. Había que esconderla para que no se rompiera con un mal paso. Al día siguiente, 3 jinetes llegaron a Santa Aurora con las capas empapadas y una urgencia que no tenía que ver con el clima. Uno de ellos llevaba, enrollado en el antebrazo, el mismo cartel arrugado que el sheriff le había enseñado a Elena. «Aurelio Cruz, recompensa». Se detuvieron frente a la panadería con brusquedad. El más ancho, de barba recortada y cicatriz en la ceja, dejó el cartel sobre el mostrador. «Venimos por el hombre», dijo. «Se esconde aquí». Elena levantó la vista. Vio, detrás de los forasteros, a Arístides Mora acercarse con paso rápido. «En este pueblo nadie se lleva a nadie sin escuchar», dijo el sheriff, interponiéndose con suavidad. «¿Quién manda aquí?» «Don Braulio Ledesma», respondió el de la barba, con un brillo de hierro en la mirada. «El dueño de la mina Tres Verdes. El que paga, habla. Y este Cruz nos robó una paga completa. Si no sale hoy, mañana vuelvo con más hombres». Arístides apretó la quijada. Don Braulio era un nombre pesado, con gente que obedecía por costumbre. Elena sintió que el suelo se inclinaba hacia un lado, como cuando una carreta pierde una rueda. «Ese hombre no es Aurelio», dijo, escuchándose a sí misma más valiente de lo que se sentía. «Ese hombre es mi esposo. Se llama Diego Barreneche». El de la barba soltó una risa corta. «¡Qué casualidad!», repuso. «Todos los Cruz se vuelven esposos cuando ven un cartel». Se giró hacia el sheriff. «¿Lo entrega o lo buscamos?». En la galería, Diego dio un paso al frente. Ya no parecía un forastero sino alguien que estaba volviendo a ocupar su sitio.
Tenía los ojos encendidos de una luz nueva y vieja a la vez. «No me llevas», le dijo al de la barba. «No soy tu hombre». «Tu cara», replicó el otro, «es la cara del dibujo. Y el nombre te lo inventaste anoche». «El nombre me fue devuelto», contestó Diego, «y encaja con el medallón que me colgaron para no perderme». Elena levantó entonces su mitad y Diego la suya. El metal brilló, desafiante, en la luz deslavada de la mañana. Arístides entrecerró los ojos. Había visto muchas mentiras y algunas verdades, y sabía reconocer el peso de unas y otras. «Sea quien sea», dijo, «no habrá arrastre hoy. Si hay una acusación, se escucha. Si hay pruebas, se miran. Si hay dos mitades que encajan, se respetan». El de la barba golpeó el mostrador con los dedos impaciente. «Mañana, al alba, vuelvo», advirtió, «con carta de don Braulio para que no se escondan detrás de un horno. Y si para entonces ese hombre no está listo para venir con nosotros, el pueblo va a aprender que las minas marcan el paso». Salieron dejando el aire torcido. Arístides los miró irse, y cuando el ruido de los cascos se perdió, se giró hacia Elena y Diego. Tenía el rostro amable pero tenso. «No puedo prometerles que no volverán con más fuerza», dijo, «ni que don Braulio no encuentre forma de presionar, pero puedo prometer que, mientras yo respire, nadie se los llevará a escondidas». Elena asintió, con el corazón golpeándole en el pecho como si reclamara puertas. Diego apoyó una mano en el umbral, sintiendo bajo sus dedos la veta de la madera que una vez cortó él mismo. Había ido y había vuelto, y en el camino alguien había puesto su cara en un papel con un nombre que lo perseguía. «Necesito recordar», dijo, mirando a Elena. «Hay un hueco en mí. Sé que salí hacia el norte. Sé que hubo una pelea por una paga. Sé que alguien me empujó, que me golpeé la cabeza y desperté bajo un puente, con gente que me empezó a decir cruz, porque no me acordaba de lo demás. Sé que no robé, pero no sé quién robó. Y si no lo recuerdo, ellos van a ganar». Elena le tomó la mano. «No estás solo». Lucía, a su lado, alzó la barbilla con una valentía que parecía prestada del futuro. «Nadie va a llevarse a mi papá», anunció. Y la palabra «papá» se quedó flotando en la galería, como una campana recién estrenada. Esa tarde, el pueblo se partió en dos silencios, el de los que observaban por las rendijas y el de los que golpeaban clavos a propósito para esconder los nervios. Ramona trajo queso sin cobrar. Don Baeza ofreció harina a mitad de precio. Y Álvaro Quintana, dueño de la tienda grande y hombre correcto que llevaba meses rondando a Elena con palabras cuidadosas, cruzó la calle con el sombrero en la mano. Su mirada se detuvo en Diego con una mezcla de sorpresa y decepción que le caminó por el rostro como una nube. «Elena», dijo, con esa amabilidad que no sonaba falsa, «no vine a discutir nada. Vine a decirte que, si este hombre es quien dices, yo me hago a un lado. La decencia vale más que el deseo. Pero también vine a advertirte. Don Braulio no suelta. No te quedes sin pan por una batalla que no pidieron». Elena agradeció con un gesto. Álvaro apretó los labios y se fue, dejándole detrás una sombra de adiós que no dolía por sí misma sino por todo lo que había contenido. La noche cayó pesada. Diego no durmió. El ruido de la lluvia había lavado su mente, y ahora los recuerdos asomaban como piedras en el lecho del río. Había un hombre con un anillo ancho en el dedo, un brillo de metal en una mesa, voces hablando de repartir el dinero de la paga antes de tiempo. Había su protesta, un golpe, oscuridad. Había también un caballo alazán que siempre lo reconocía, una marca de herradura distinta. Y de pronto, un nombre se formó en la boca de su memoria. Cebrián, un capataz de la mina, fiel a don Braulio. Diego se enderezó en la manta. El gallo cantó como si el amanecer hubiese llegado temprano. «Elena», susurró, «creo que sé por dónde empezar». Al alba, antes de que el polvo de los tres jinetes volviera a manchar la calle, Diego cruzó el pueblo con paso firme. Llevaba el medallón al pecho y dentro de la camisa la armónica que parecía recordar por él. Se detuvo en el corral de Silvestre, el herrero, que siempre lo había querido bien. «Necesito tu ayuda», le dijo. «Quiero buscar a un alazán con una herradura marcada en B, y a un hombre que cojea del pie derecho. Se llama Cebrián. Si lo encuentro, encuentro la verdad». Silvestre miró a Diego de arriba abajo,
como midiendo el lugar que volvía a ocupar. Yo también me cansé de la manera en que la mina manda, respondió, afilando la voz. Si ese capataz tiene cuentas que rendir, no seré yo quien te cierre el paso. Ojalá no nos cueste caro. No era una promesa, pero sí era un comienzo. Elena, desde la puerta, los observaba. La niña, pegada a su falda, sostenía el medallón con la curiosidad leve con que se sostiene un hilo de oro. Y entonces, justo cuando la esperanza empezaba a aprender a caminar, el ruido de cascos volvió a trenzarse con el viento. Los 3 jinetes, con otros 2 detrás, se detuvieron frente a la panadería. El de la barba mostró un papel sellado con lacre y la autoridad que el sello impone cuando no hay justicia a la mano. «El hombre viene con nosotros», dijo. «Don Braulio exige su presencia en la mina para aclarar el robo. Si es inocente, volverá cantando». Arístides apareció desde la esquina, dispuesto a interponerse. Silvestre, con el martillo en la mano, dio un paso. Don Baeza se asomó desde su tienda, y Ramona, que jamás rehuyó un conflicto cuando olía a injusticia, cruzó la calle con el cuchillo de cortar queso todavía mojado. Diego levantó la mano. «No quiero que nadie sangre por mí», dijo. «Pero no iré como ladrón. Iré como quien soy. Diego Barreneche. Y no iré solo». Elena caminó hacia él, con la mirada fija y la espalda recta. «No irás solo», repitió. «Ni como Cruz, ni como Aurelio. Irás como mi esposo, y estaremos ahí cuando se diga la verdad». El de la barba bufó. «No habrá tribuna, solo preguntas», aclaró. «Entonces que empiecen por las mías», dijo Elena. «Preguntaremos por Cebrián, por la herradura en B, por la noche del golpe, y por qué la mitad de un medallón regresó a su otra mitad cuando ustedes querían convertir a un hombre en nadie». Los 5 jinetes se miraron entre sí, incómodos con una mujer que sabía hablar sin gritar, y con esa incomodidad aún en los ojos, abrieron paso. Diego tomó la mano de Elena. Lucía se aferró a la falda de su madre. El pueblo, que hasta entonces había mirado desde las rendijas, salió a la calle, porque hay momentos en que un pueblo aprende a ser pueblo. El grupo se puso en marcha hacia el norte, donde la mina recortaba su boca oscura contra el cielo. El polvo les subía hasta las rodillas. En los bordes del camino, el pasto parecía contener la respiración. Arístides cabalgaba a un lado, con la mano cerca del cinturón, aunque no tocara nada, como quien se prepara para apartar piedras antes de que rueden. A medio camino, cuando el calor empezó a pegar como una mano seca en la nuca, Diego apretó los ojos. Un recuerdo nuevo se abrió como una puerta vieja. La mesa del pago, la bolsa abierta, el anillo ancho de Cebrián brillando mientras su mano metía y sacaba monedas con la rapidez de un truco. La protesta, el empujón, la caída contra un poste, y una voz. «Díganle a don Braulio que el Cruz se llevó la paga». El apodo, puesto en su boca ajena, como un yugo. «Elena», dijo, con la respiración honda. «Lo vi. No sé si podré probarlo, pero lo vi». «Entonces lo haremos ver», respondió ella. El camino hizo una curva. Desde la cima se veía la boca de la mina, las chozas de los peones, las sombras moviéndose como hormigas en el borde del terraplén. Los jinetes apuraron el paso. Diego, Elena y Lucía se miraron. Algo en el aire cambió, como si el mundo hubiese decidido que era hora de ajustar cuentas. En ese instante, un caballo surgido de un costado del camino se atravesó con un relincho. Era un alazán de patas finas, con una herradura marcada en V, que brilló al levantar polvo. Se plantó frente a Diego y olfateó su mano, como reconociendo un olor antiguo. Los jinetes se removieron en la silla. El de la barba tensó la mandíbula. «Quítense», ordenó. Pero el alazán no se movió. Parecía una señal, un testigo, un recuerdo de carne y hueso. Diego dio un paso y le acarició el cuello. El animal bajó la cabeza, dócil. En ese gesto humilde y hermoso, el mundo se detuvo un segundo. «Este caballo es mío», dijo Diego, con una certeza que ya no necesitaba sostenerse en palabras. «Y él va a llevarme donde ocurrió todo». Elena lo miró con los ojos llenos de una fe que había sobrevivido al polvo y a los años. «Entonces vamos», susurró. Y juntos, un hombre que encontraba su nombre, una mujer que recuperaba una promesa y una niña que sostenía con su mirada el hilo invisible que los unía, bajaron hacia la mina
seguidos por un pueblo entero que, por primera vez en mucho tiempo, parecía recordar que el valor, cuando se comparte, hace menos ruido y más camino. La mina Tres Verdes rugía como un animal al que le han forzado a tragar polvo. El patio central, de tierra apisonada, olía a metal húmedo y cansancio. Los peones miraban con la desconfianza de quien sabe que, en esos lugares, las palabras suelen perder antes que los golpes. Don Braulio Ledesma salió de su oficina con un chaleco de paño fino y ese modo de caminar que confunde autoridad con tamaño. A su lado, el capataz Cebrián, hombre de mirada dura y un anillo ancho en el dedo, movía los labios como quien ya tiene preparada la versión de la historia. «Quiero ver al tal Cruz», dijo don Braulio sin saludar, «y quiero verlo ahora». Diego dio un paso adelante. No llevaba sombrero. Era su rostro el que hacía de estandarte. Elena y Lucía se quedaron un paso atrás, flanqueadas por Arístides Mora, que tenía el gesto de quien sostiene una puerta para que entre la verdad sin que la tumben. El alazán de herradura en buey, atado a un poste, golpeó el suelo con una pezuña, impaciente, como si también quisiera hablar. «Mi nombre es Diego Barreneche», dijo él, con calma, «y vine a limpiar mi nombre. Ustedes me hicieron cruz cuando me borraron los recuerdos a fuerza de golpes. No vengo a pelear, vengo a recordar y a probar». Se escucharon murmullos. Los peones, que conocían el hambre de sus criaturas mejor que el brillo de una moneda, se acercaron, curiosos. Don Braulio frunció el ceño. «No acepto sermones», respondió. «Se perdió el pago de una quincena entera. Las familias esperaron y alguien se lo llevó. Usted estaba aquí. Usted desapareció. Usted es el ladrón». Cebrián agregó con una sonrisa fría. «Lo vimos. Él estaba cerca de la mesa cuando faltó el dinero. Salió corriendo». Diego apretó la mandíbula. Una chispa de memoria prendió como yesca. «Había una mesa», dijo, «y una bolsa. Usted», señaló a Cebrián, «tocó el dinero con esa mano. La del anillo. Luego me empujaron. Caí. Cuando desperté, me llamaron Cruz y me mandaron al camino con nada en los bolsillos. Esa noche llovió, y con la lluvia, olvidé». Elena dio un paso. No alzó la voz, pero cada palabra cayó con el peso de una medida justa. «Su anillo, capataz, tiene una muesca corta en el aro, al lado de una estrella», señaló. «El sello del lacre de las bolsas de pago lleva esa misma estrella y esa misma muesca, porque aquí el que cerraba los sacos no era un contador, era usted, y el lacre, cuando se rompe, deja huellas que no mienten». Cebrián escondió la mano con torpeza. Nadie respiró. Arístides miró el dedo, después el sello del papel que el hombre de la barba había dejado la mañana anterior en la panadería. Era un sol con un punto ausente en un rayo. La misma muesca. «Esto no prueba nada», cortó don Braulio, pasando de largo por el dato como quien evita un charco sin mirar su profundidad. «Si el hombre es inocente, que me lo muestre. ¿Dónde está la bolsa?» Lucía, que había mirado a todos con la seriedad dulce de quien quiere entender la forma del mundo, se llevó 2 dedos a la boca y silbó bajito. Nadie se fijaba en lo que hacen los niños cuando los adultos hacen ruido, pero el alazán, al escucharla, relinchó suave y tiró de la cuerda. Elena volteó hacia su hija. «¿Qué haces, luciérnaga?» «Le dije al caballo que muestre», susurró. «Ayer, papá le silbó así, y el caballo vino corriendo. Capaz que se acuerda por dónde fue». Diego miró a su hija con sorpresa y gratitud. El silbido, un aire simple, era también parte de esa vida que estaba regresando a pedacitos. Repitió el sonido con los labios. El alazán tensó el cuello, giró y comenzó a caminar, no hacia la salida, sino hacia el galpón de herramientas donde dormían los palos de medir y los sacos de cal. 2 peones, por instinto o por costumbre, se interpusieron. El animal los esquivó como el agua esquiva piedras. «¿Qué clase de circo es este?», bufó don Braulio. «El tipo de circo que organiza la verdad cuando no la invitan», replicó Arístides, sin perder la cortesía. Todos avanzaron. El galpón olía a madera húmeda y a tiempo detenido. El alazán se detuvo frente a una pared de tablas. Arañó el suelo y golpeó con la pezuña un punto donde la tierra estaba, apenas, más alta. Diego se arrodilló. Apartó con las manos el polvo, y al tercer manotazo sus dedos chocaron con un bulto envuelto en tela encerada. El murmullo que se levantó parecía viento entre pastos altos.
Diego desató la cuerda. Adentro, una bolsa de cuero con el lazo sellado en lacre. La mitad del sello había sido rota hace días, pero todavía se distinguía la estrella irregular de Cebrián. Cuando Diego abrió la bolsa, los bordes del patio se acercaron solos. Monedas que no estaban, algunas cuentas, papelitos con cifras torcidas y, en el fondo, un puñadito de polvo de mineral, como si alguien hubiera querido disimular con brillo barato el peso de lo faltante. «Aquí no hay una quincena entera», dijo uno de los peones, con los ojos entornados. «Aquí hay migas. Lo demás se fue por otra parte». Elena miró a Cebrián. El capataz se puso rígido, como quien va a disparar una explicación. No alcanzó, porque, antes de que soltara su defensa, apareció Álvaro Quintana al galope, con la camisa desabotonada arriba y el rostro pálido de quien ha tomado una decisión que le va a costar algo que apreciaba. «¡Arístides!», gritó desde lejos. «¿Y ustedes? Tengo algo que decir». Don Braulio cerró los ojos un segundo, tal vez porque intuyó, con esa intuición fina del que lleva años ganando, que algo se le descosía del lado menos pensado. Álvaro detuvo el caballo y se bajó de un salto torpe. «Anoche», dijo, sin tomar aire, «vinieron a mi tienda, Cebrián y otro hombre. Me pidieron que apuntara una deuda falsa a nombre de 3 cuadrillas de la mina, para justificar la falta del pago. Que pusiera que se habían llevado comida por adelantado. Me ofrecieron renovar el contrato de abastecimiento si aceptaba. Yo... tragó. Yo me callé. Pero luego miré a Elena con su niña, y me vi a mí mismo mirándome en un vidrio que no me gustó. Aquí está la hoja que escribieron ellos. La rompí por la mitad y me la llevé. Sacó de dentro del chaleco un papel doblado, con números escritos de 2 manos distintas. Una de esas letras, grande y apurada, repetía el apellido de peones que Álvaro conocía desde hacía años. La otra, firme, tenía la misma forma de B que el sello de lacre de don Braulio. El silencio se volvió denso. «No firmé», dijo Álvaro con voz cansada. «Perdí el contrato, seguro, pero me niego a perderme a mí mismo». Elena lo miró con algo que no era amor ni era lástima. Era respeto. Arístides tomó el papel, lo comparó con el sello. No necesitó anunciar nada. Su rostro habló. Don Braulio, entonces, estalló en palabras. No gritó, susurró con veneno. «Ustedes no entienden cómo funciona esto», dijo. «Si no hay orden, no hay mina. Si no hay mina, no hay pan. A veces hay que apretar para que el engranaje encaje. Si una quincena se mueve de sitio para sostener otra, es por el bien de todos». «El bien de todos», repitió Elena, «no suele dejar bolsas enterradas ni niños esperando a sus padres con el plato vacío. Lo que se mueve por el bien de todos no se esconde». Los peones, hasta entonces espectadores, dieron un paso, casi al unísono. Se colocaron detrás de Diego, de Elena, de Lucía. Era un movimiento silencioso, pero definitivo. Cebrián, al ver la marea humana que se le venía, intentó retroceder. El alazán relinchó, y con un movimiento mínimo se interpuso entre él y la salida del galpón. Cebrián miró la puerta lateral, calculó, tensó el cuerpo. La mano que llevaba el anillo tembló. Quizá pensó en el filo de una navaja. No la sacó. Tal vez recordó que esta vez el pueblo estaba mirando de frente. «No voy a permitir que me insulten en mi propia mina», dijo don Braulio, elevando al fin la voz. «Fuera todos. Esto se acabó». «Lo que se acabó», contestó Arístides, con una serenidad trabajada, «es el modo de arreglar las cosas sin que nadie las mire. Aquí no hay juez ni juicio. Pero hay ojos, y hay memoria, y hay una bolsa enterrada, y hay un papel, y hay un hombre que fue golpeado y a quien se le robó hasta el nombre». Se volvió hacia los peones. «Ustedes deciden», añadió. «Yo puedo detener arrebatos, pero no puedo darles lo que se les debe, ni puedo quedarse en este patio para siempre. ¿Qué quieren hacer?». El murmullo se volvió conversación, y la conversación, decisión. En Tres Verdes siempre habían obedecido por miedo al hambre. Ese día, el hambre decidió obedecer a la dignidad. «No trabajamos», dijo un peón, y otro lo repitió, y otro. «No entramos hasta que paguen, hasta que el capataz devuelva lo que se llevó, y hasta que el dueño reconozca que señaló a un inocente». El rostro de don Braulio se tensó, lívido.
No se acercó. No podía, porque una cosa es mandar a distancia y otra muy distinta plantarse ante la mirada de quienes te sostienen la casa. Tienen hasta el anochecer para regresar, advirtió, en un último intento de jugar a ser destino. Si no, mañana habrá otro capataz, otros hombres, otros caballos. Podrá comprar caballos, dijo Silvestre, el herrero, desde la puerta, pero no podrá comprar la memoria del pueblo. Los que no volvemos somos nosotros, y sin manos, su mina no es más que un agujero caro. Le señaló la salida al capataz. Y usted, Cebrián, no camina más por Santa Aurora. Eso lo decide el pueblo. No fue linchamiento. No hubo golpes. Hubo un movimiento de hombros. Un pasillo que se abre para que un hombre salga y no vuelva. Hubo un silencio que pesó en la nuca de Cebrián mientras cruzaba ese pasillo y montaba un caballo que ya nadie quiso mirar. Se fue con su anillo y su pedazo de poder barato, seguido por dos hombres que evitaban cruzarse con su propia sombra. En la barranca, el sol lo cortó como una figura de cartón. Nadie lo detuvo. A veces el castigo más hondo es la puerta que se cierra sin ruido. Don Braulio se quedó. No por valentía, por cálculo. Miró el papel de Álvaro, la bolsa encontrada, la herradura en B que había señalado el escondite como un dedo honrado, y comprendió, de golpe, que no tenía con qué sostener una mentira frente a tanta cara despierta. «Pagaremos», dijo, cada sílaba arrancada con un alicate invisible. «Hoy mismo, lo que se debe, y un extra por el trastorno». Se acercó a Diego. «Y usted puede quedarse con su nombre». Me equivoqué. No pidió perdón. Pero, en la boca de quien nunca se había retractado, esas palabras fueron una grieta. El pueblo, que no necesitaba humillaciones para sentir que había ganado, dejó la cosa ahí. Arístides asintió, anotando mentalmente el «hoy mismo», como si fuera un compromiso en piedra. Álvaro Quintana, que sabía que el contrato de abastecimiento ya era humo, respiró con la abertura de quien ha sido aligerado de una cadena. «Gracias», le dijo Elena sin adornos. «No me des las gracias», respondió él. «Lo justo es lo justo, y uno tiene que elegir qué mira cuando se mira al espejo». Se giró hacia Diego. «Devuélvela a casa. La esperan el horno y las mañanas, y la lluvia cuando venga». El pago se hizo esa misma tarde, contado en la mesa, con nombres cantados y cantidades que al fin se ajustaban a lo trabajado. Las mujeres, que pocas veces eran invitadas a esas cuentas, miraron de cerca el metal colocarse donde debía estar, y en ese gesto hubo una justicia pequeña y grandiosa. Don Braulio se encerró después en su oficina, como si se escondiera de su propia sombra. Cuando el sol se dobló sobre el cerro y dejó el patio cubierto con luz de cobre, Diego tomó su armónica. Sopló el aire sencillo, ese sin nombre que sonaba a casa. La melodía flotó sobre tres verdes como un hilo de agua sobre piedra. Algunos peones se limpiaron el polvo de la cara con el dorso de la mano. Elena, de pie, lo escuchó con una gratitud antigua y recién nacida. «¿Te acordaste?», susurró. «No me acordé», corrigió él, con una sonrisa agradecida. «Regresó a mí, como la lluvia». Volvieron al pueblo caminando. Nadie habló mucho, no hacía falta. Al llegar a la panadería, Elena abrió las ventanas. La casa respiró. Lucía corrió con los pies descalzos, tocó la mesa, la puerta, la silla, como quien representa los muebles a la esperanza. Esa noche, la gente de Santa Aurora llevó pan, queso, flores de patio y dos gallinas que nadie quiso etiquetar como regalo. Las cosas que cuentan no necesitan nombre. Ramona dejó una jarra de leche. Don Baeza sumó un saco de harina y se despidió con un «hace falta pan para celebrar». Álvaro se acercó al borde de la galería y tocó el sombrero. Traía una bolsa con remedios de hierbas. «Por si la memoria te duele al volver», dijo con humor triste. Diego lo miró sin deuda ni soberbia. «Gracias por hoy», le dijo. «Gracias por volver», respondió Álvaro. Y se fue, ligero como quien, al perder, gana otra clase de sitio. Cuando el último vecino se marchó, el silencio dejó de ser amenaza para convertirse en casa. Diego se sentó en el umbral. Elena se apoyó a su lado. Lucía les puso la cabeza en los muslos, como un gato en una cocina caliente. «Tengo miedo», admitió él, con la sinceridad de quien ya probó las ventajas de la mentira y las desechó. «No de que regrese Cebrián.
ni de que Ledesma busque otra forma de mandar. Tengo miedo de olvidar otra vez. Elena tomó su mano y la llevó al pecho. Entonces vamos a llenarte de cosas que no se olvidan, dijo suavemente. El olor del anís cuando abre el horno, el sonido de la lluvia contra este techo, el nombre que le pusiste a nuestra hija. Le sonrió, quebrándose un poquito. Y este medallón que no vuelve a partirse. Le colgó el cordón al cuello. Diego sostuvo la media luna completa, pesada y sencilla. Besó a Elena en la frente. Luego miró a Lucía. Luciérnaga, susurró. Esta casa es tu faro. Si alguna vez me pierdo, silba. Y si alguna vez la vida nos empuja, agarramos fuerte la mano de la otra. Y del otro, corrigió Lucía, empujándolo con su risa chica. Llovió al día siguiente. Una lluvia mansa, de esas que invitan al café de olla y a dejar la puerta abierta. El agua golpeó la galería con su tambor antiguo. Diego salió y extendió la mano, como había hecho el primer día sin saber por qué. Ahora sí lo sabía. Contó mentalmente los hilos que se formaban al caer, como quien cuenta bendiciones. Con la primera tormenta vuelvo, dijo, repitiendo la frase como una oración al revés. Esta vez no me voy. No todo quedó perfecto. Don Braulio, obligado por el hambre de manos, bajó los ojos durante un tiempo y aprendió a poner la voz más baja. Un día empacó sus papeles y su orgullo y se fue del pueblo, sin despedirse. Tres Verdes pasó a manos de una cooperativa improvisada que no sabía de oficinas, pero sabía de trabajo. El sheriff Arístides siguió caminando las calles con ese modo de cuidar que no humilla. Y el nombre de Cruz no se perdió. Diego lo guardó como quien guarda una espina que le recuerda la rosa. La panadería volvió a amanecer con olor a anís y a pan. A veces, cuando los cascos sonaban a lo lejos y el cielo prometía agua, la gente decía, «Va a llover», y miraba, sin decirlo, hacia la casa de Elena. Y cuando llovía de veras, a más de uno le pareció ver, en la galería, dos sombras sentadas y una niña que se acomodaba entre ellas. No era ilusión, era la escena simple y exacta de un retorno. Una tarde, Lucía se plantó en medio del comedor con ese aire de jefa que solo tienen los niños que han visto caer y levantarse a los suyos. «Tengo una pregunta», anunció. «Dila», dijo Elena, limpiándose las manos en el delantal. «¿Puedo invitar a alguien a dormir en el portal cuando tenga frío?», preguntó. «Como hicimos con papá». Elena miró a Diego. Él sonrió, y su sonrisa ya no tenía huecos. «Puedes», respondió. «Pero no solo en el portal. En esta casa no se duerme a la intemperie cuando se tiene nombre. De eso se trata, Luciérnaga, de que a nadie se le caiga el nombre por el camino». Lucía asintió, satisfecha, como quien aprende una ley que no necesita escribirse. Esa noche, cuando la lluvia hizo música en el techo y la armónica acompañó el rumor como una voz que no interrumpe, Elena cerró los ojos y agradeció, sin palabras. La vida no le devolvió el tiempo perdido, le dio algo distinto, la certeza de que, a veces, lo que se quiebra puede unirse con una línea visible que no disimula la cicatriz, pero la convierte en dibujo. Y Santa Aurora, que tanteaba la forma de la justicia sin libros ni trajes, entendió también algo, que la venganza no era el único camino, que el castigo social, ese «no te queremos más entre nosotros», podía ordenar sin romper, y que el perdón, cuando llega, no borra los hechos, pero desarma el futuro del rencor. Esa comprensión flotó en el aire del pueblo, como el olor a pan cuando el horno se abre. La última imagen de ese verano fue simple. Un hombre en la galería, una mujer con harina en las manos, una niña que silbaba para un caballo que, desde la cerca, respondía con un relincho breve. No hizo falta más. La historia, por una vez, se dio por satisfecha, y el hombre que volvió con la lluvia, cada vez que el cielo se nublaba, salía a mirar, no por miedo a perderse, sino por alegría de seguir estando. A continuación tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.